practicamos la dicción, ¿no? O sea, bueno, a mí me falta mucho dicción, por eso es que podemos utilizarlo. Pero bien, para adentrarnos otra vez al tema, estaba diciéndoles sobre la herramienta que estamos utilizando. La verdad es que ahorita no nos conviene mucho arrancar en otros temas porque nos vamos a ir nada más metiendo en más temas que nos pueden confundir, sobre todo porque estamos a una semana de los parciales. Nos conviene más estar preparándonos, dándoles un repaso, considerando aspectos por hablar que la vamos a utilizar la segunda hora. La segunda hora tenemos que hablar sobre la naturaleza y el propósito de la administración. Estamos haciendo como un eh, estilo cómic japonés, como de atrás para adelante. Entonces empezamos de los antecedentes históricos filosóficos y ayer hicimos los históricos y ahora vamos a tener la parte uno que es la de la naturaleza y el propósito de la administración, pero ya en la segunda hora. Hoy lo que les quiero comentar, por eso está en gris la pantalla, porque estoy buscando lo que ya subimos. Bueno, creo que ustedes ya lo habrán visto, ahorita les comparto, ya tenemos nuestro primer episodio de nuestro primer podcast en Spotify. Nada más que igual y ahorita ustedes me dirán porque puede que sí le cambie el nombre, sobre todo porque se me hizo un poquito complicado buscarlo. Incluso lo vamos a ver en alguno de los siguientes temas, ya cuando estamos adentrados dentro del proceso administrativo, veremos lo importante, pues ya lo vimos en McDonald's, ¿no? Lo importante del naming, del branding, de la marca, de cómo suene tal vez cómo suene tal vez un nombre pronunciado, y entonces por eso es que igual y podemos cambiarle el nombre. Le puse ya administración uno guión o diagonal o separación quinto A, y se me hizo un poquito complicado buscarle, o sea, le tuve que poner administración uno 5A, bueno, así ya está más o menos aquí en este primer capítulo. La idea es que ustedes me ayuden, esto es una final, con esto vamos a tratar de hacer una doble finalidad. Ya dije cuál es la primera. La otra pues es hacer un aporte entre todos, ¿no? De hecho se trata de eso, como dice aquí la lectura. Se trata de agregarle valor a nuestro curso con aportes colaborativos y en participación de todo el grupo, o sea, necesitamos que todo el grupo participe. Hablamos sobre la organización de las empresas y cómo éstas aplican el proceso administrativo mediante temas selectos de la asignatura bueno, en este caso le puse introducción a la administración, pero no es a la administración. Y bueno, esto es a lo que me refiero con la finalidad de hacer un archivo de cada uno de los episodios que podamos seguir grabando, ¿no? Y en el caso del primero, pues hablamos sobre aportes de la filosofía. Contemplar a la administración desde la mirada de los pensadores, que fue lo que nosotros ya habíamos hablado. Dijimos que, bueno, abajo le ponemos, y síguenos para enterarte de todo en natcam.edu, en Spotify y en podcast.google. Pero no se los recomiendo podcast.google, es muy difícil estar ahí como que mandándoles solicitudes para que te den chance de transmitir el podcast. Entonces vamos a cambiarlo por nuestro alojador. Nuestro alojador, para todos los que estén interesados en crear su propio podcast, o ya lo tendrán. A mí me parece un buen alojador, Podbean. Entonces lo tenemos en Podbean. Nada más déjenme ahorita ir compartiéndoles mi pantalla para que vean a quién me refiero. Ya ustedes sabrán de qué hablo, puesto que están en la parte del contenido de nuestra materia. Y en el contenido de nuestra materia no lo pude subir directamente porque no nos los acepta como que en el contenido, pero sí se los puse en la parte del inicio del curso, en el muro del curso, en la página inicial del curso. Ahí está el, el podcast original. No sé si ustedes de alguna forma ya lo habrán experimentado, pero hacerlo, digamos, directamente en un hosting y ya lo de ahí lo retuiteamos o lo retransmitimos en Spotify. Y ya ustedes me van a ayudar, y por eso es que les leí la finalidad, porque me gustaría que me pudieran ayudar en todo eso de la edición, si quisieran tomarse esa parte,
o de crear la carátula, o de cambiarle el nombre, o que ustedes hagan prácticamente esto, y pues prácticamente lo vamos a hacer entre todos porque vamos a estar leyendo los capítulos. Entonces aquí tenemos ya nuestro primer eh, aportación. Te invito a visitar nuestro primer podcast colaborativo educativo de nuestra asignatura de administración. Esto vamos a intentar que nos lo suban a en la página principal de la plataforma. O sea, digamos que toda la escuela pueda pues, escucharlo, ¿no? O sea, es parte como que de que podamos igual compartirlo para Profe, ustedes. Perdón, perdón, sí, es que no solo se ve como en gris. perdón, es que sí es verdad. Sí. Ok, gracias. Bueno, aquí en la página del inicio del curso les dejé ya la primera publicación con respecto a nuestro primer podcast y nada más es una invitación. Le decía que podemos esto pedir que igual nos los vuelvan a compartir, nos los recomparta a la escuela y pues igual y se hace o se hace privado para nosotros. Ustedes se dirán cómo se sienten más cómodos, ¿no? Pero bueno, aquí hacemos la carátula, ya la subimos y nada más lo único que necesitamos es que le demos uso, chicos. Denle ese uso primero que es crear nuestro propio banco de contenido, o sea, nuestro contenido adicional y pues además hacer una estrategia de reforzamiento a partir de las audio lecciones, audiobooks. Bueno, vamos a hacer la segunda parte, el segundo episodio. Yo les comentaba que ayer se grabó solamente la voz, quedó muy bien, me gustó cómo quedó. De hecho, íbamos a continuar con la parte de la época medieval. Pero si ustedes consideran que, y aparte tenemos el tiempo, pudiéramos tal vez volverlo a empezar, jóvenes. Ustedes me pueden decir, igual y podemos volverlo a hacer. Aquí tengo los nombres que estábamos participando ayer y pues se puede disfrutar mejor. Ahora sí me cerciora de que se pueda subir la música, en la carpeta de las canciones que también son muy importantes de que ustedes las quieren como que seguir a partir de la musicalización, pues se guíen porque eso les da un entorno también dentro de la lectura de comprensión, porque pues sí es música prácticamente de esa representación que representa ese tipo de edades, ¿no? Bueno, y si fuese así, pues podemos tal vez hacerlo, ¿no? Estábamos leyendo con Juan Carlos, Sofía, Jesús, Anabeli, Zaira, Natalia, Fernando, Joshua. Llegamos con Débora, porque ahí con Débora se vició un poquito el micrófono y íbamos a terminar con Laura y con Marco. ¿Quieren que volvamos a empezar o lo continuamos donde estábamos con Débora, Laura y Marco? Ustedes me dirán. Bueno, hay que entonces, Débora, si ver si nos podemos conectar al micrófono, porque en este caso igual se escuchaba bien al inicio contigo, Débora, y ya luego se cortó a la mitad. Pero vamos a tratar de que se pueda ahorita volver a grabar. Bien, entonces vamos a empezar. Todavía estamos en nuestra. Voy a prender la luz porque para que pueda también leer. Perdón. Ahorita ya les pongo la pantalla. O sea, bueno, vamos a empezar. Ya nada más voy a compartir yo el audio que es nuestra introducción. Yo voy a empezar con la lectura que es el inicio de. Digo, no necesitamos corretearnos tanto, ¿eh? O sea, vamos a disfrutarlo y los que estamos siguiendo la lectura, pues digo, igual de la misma forma seguimos estudiando, eso es parte de la dinámica de la clase. Sería tal vez muy acarreado o no tendría mucho ahorita, por lo tanto, por el momento sentido si nos ponemos a hacer otras cosillas. Mejor hacemos ahorita una lectura de comprensión, nos vamos disfrutando la lectura y entre todos vamos sumándole algo a a la materia. Aquí estoy abriendo ya la carpeta de las canciones. Y bueno, yo voy a empezar con el desarrollo histórico de la administración y ustedes ya continúan con respecto a la época primitiva y nos vamos viendo.
Estoy cerrando cosas que que no me resten recursos para que se pueda escuchar bien. Y creo que ya nos quedamos en esta parte. ¿Se escucha ahí, verdad? La canción, la música. No se escucha nada ni se ve nada. Ok, ahí ya se ve por lo menos una pantalla. Y la música ahorita se va a escuchar, creo ya. Bien, entonces vamos a empezar, jóvenes, ya, nos vamos a arrancar. Desarrollo histórico de la administración. Como ya se dijo, la administración surgió en su manifestación más elemental, cuando las personas se integraron en grupos o tribus. Es por eso que podemos afirmar que su práctica existe desde la etapa primitiva de la humanidad y fue evolucionando hasta nuestros tiempos. Hagamos entonces una breve revisión de los periodos más relevantes de la historia para comprender cuál ha sido la trayectoria evolutiva de la administración a lo largo del tiempo. Época primitiva. Sí, ¿no? En esta primera etapa del desarrollo de la humanidad encontramos dos momentos importantes en que se puso en práctica la organización social con sus diferentes importancias en que se puso la aplicación administrativa. La primera se remonta hasta la prehistoria, cuando los humanos habían evolucionado lo suficiente para crear grupos sociales con una incipiente estructura, aptos sobre todo para responder a las necesidades de supervivencia. Los miembros de las tribus trabajaban principalmente en actividades de caza, pesca y recolección. Los jefes de familia y los líderes ejercían la autoridad para tomar las decisiones vitales del grupo. Existía una división primitiva del trabajo originada por la diferente capacidad de los sexos y las edades de los integrantes de la tribu. Se trataba de una especie de comunismo primitivo, del que no se marcaban importantes diferencias sociales. No habían surgido aún pueblos ni ciudades, pero los humanos eran nómadas y dependían de gran medida de los recursos que la naturaleza les ofrecía. Era una época en la que los que recién habían surgido de las formas más elementales de la administración. La segunda etapa ocurrió en el momento en que los grupos humanos accedieron a una organización mucho más compleja en lo social y en lo económico, y su modo de vida se convirtió en sedentario. Para ese tiempo, la población ya había crecido lo suficiente para crear asentamientos semiurbanos, y en algunos casos verdaderas ciudades complejas, con una organización que exigía una práctica administrativa mucho más avanzada. Es la etapa del nacimiento de la civilización, del surgimiento de las religiones y la estratificación de la sociedad en clases, con la consiguiente aparición de las monarquías y los afanes de dominación de unos pueblos sobre otros, lo cual dio origen al modo de producción esclavista. Nos referimos al periodo de la evolución humana en que se separaron las etapas prehistórica e histórica debido a la aparición de la escritura, suceso que marcó definitivamente la humanidad, pues el hecho de saber leer y escribir permitió a algunas personas llevar registros de las actividades importantes y consultarlas con posterioridad, así como transmitirlo a las generaciones futuras para su enriquecimiento cultural. Y es aquí cuando pasamos a una fase de desarrollo de la administración en que ésta se empieza a practicar de manera dirigida. Edad antigua.
Sin duda, lo que hoy decidimos acerca de lo que vivía la humanidad durante el tiempo previo a que apareciera la escritura no pasa de ser sino un conjunto de suposiciones y conjeturas, ya que por falta de pruebas confiables y detalladas no se tiene la certeza de qué ocurrió realmente. En cambio, a partir de que fue creada la escritura, es posible saber con mayor certeza en qué consistían los procesos que llevaban a cabo esos pueblos de la antigüedad para organizar y administrar sus bienes. Así pues, revisemos algunos pormenores de las culturas que dejaron testimonios fiables de las prácticas administrativas durante los albores de la humanidad. Sumeria. La cultura sumeria tuvo como principal asentamiento la ciudad de Uruk y su florecimiento data aproximadamente del año 3500 a.C. Fue en este sitio donde se inventó la escritura, al parecer hacia el año 3300 a.C. Hoy sabemos que los sumerios se valían de un sistema tributario en el que los sacerdotes eran los encargados de recolectar los tributos, y como cada determinado tiempo los monarcas les pedían que rindieran cuentas de lo que se había recaudado. La necesidad de contar con información clara y confiable a la mano llevó a tales sacerdotes a crear un sistema que les permitiera mantener el control. Así fue como apareció la escritura cuneiforme, que les permitía un control mucho más efectivo que el que les ofrecía la simple memorización de cantidades. Como vemos, con esa forma de control de sus bienes, los sumerios propiciaron que la administración avanzara enormemente al contar con estrategias mucho más refinidas de organización y control de bienes, y al mismo tiempo dieron origen a lo que hoy es la contabilidad. Y aunque con toda seguridad esas prácticas de control ya existían desde antes, la escritura vino a potenciar enormemente las técnicas de administrativas que ellos necesitaban. Babilonia. La civilización babilonia, ubicada también en la región mesopotámica, aunque muy posterior a la asiria, trascendió en lo administrativo por una gran aportación, el Código de Hammurabi, que fue el primer código civil, penal y mercantil que se escribió en la antigüedad, aproximadamente hacia el 1700 a.C. Dicho código fue grabado en una estela de basalto de más de 2 metros de altura que contiene más de 200 leyes relacionadas con la actividad económico-administrativa escritas en alfabeto cuneiforme. En ella aparece Shamash, dios del sol y la justicia de las culturas mesopotámicas, dictando al rey Hammurabi las leyes que debía establecer y aplicar con mano firme durante su gobierno. Estas normas de conducta regían, desde el punto de vista administrativo, aspectos como los siguientes: el establecimiento de un salario mínimo al año, la obligatoriedad del registro en libros de todas las operaciones mercantiles para rendir cuentas y tener claridad, la orden de castigar a los jefes por el mal desempeño de sus trabajadores. Otro momento de gran importancia para la administración se vivió en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor II, 630 a 562 a.C., quien tomó decisiones audaces al dictar leyes fundamentales que tenían que ver con la motivación de los trabajadores de la ciudad, los cuales ordenaban que se les diera un pago extra si producían más de lo normal, o bien al implantar un sistema de control de la producción durante cada jornada con base en el uso de colores. Asimismo, al ordenar la construcción de grandes obras arquitectónicas que implicaban la movilización de una cantidad considerable de recursos materiales, económicos y humanos, y por consiguiente un manejo complicado de medidas administrativas. Egipto. Hablar de la civilización egipcia nos remite de inmediato a las famosas pirámides de Giza, por mencionar solo las más famosas, que fueron construidas hacia el año 2500 a.C., y para cuya construcción es obvio que se requirió de un esfuerzo descomunal de planeación, organización y control de recursos materiales y humanos.
Es por ello que resulta fácil inferir que conocían y dominaban perfectamente las técnicas administrativas más avanzadas de su época. Se sabe, por ejemplo, que para la construcción de una sola pirámide se necesitó trabajo de 100.000 hombres a lo largo de 20 años. También sabemos que los egipcios utilizaron sobre todo a esclavos como mano de obra. Sin embargo, los egipcios no aplicaron la administración solamente para emprender grandes obras arquitectónicas, también las usaban en actividades de la vida cotidiana, especialmente aquellas familias que poseían recursos en abundancia y requerían ser administrados. De ello nos da noticias una obra escrita de gran valor histórico cultural conocida como el Libro de Instrucción de Tap-Hotep, 2700 años antes de Cristo, cuyo contenido principal gira en torno de los consejos que da un padre a su hijo sobre ciertas prácticas administrativas que debía seguir para producir y conservar riquezas. Entre los temas abordados por el autor de esta obra didáctica sobresalen, desde el punto de vista administrativo, los siguientes: la importancia de la actitud y las otras cualidades del líder con su personal, la necesidad de planear las tareas, el establecimiento de una junta de consejo como órgano rector, los conceptos de autoridad y responsabilidad administrativa. Por otro lado, el Antiguo Egipto también sobresalió en la efectividad de su sistema de gobierno basado en la tradición de los faraones, cuyas dinastías existieron a lo largo de casi 3000 años, del 3100 al 332 a.C. Desde luego, un gobierno con una tradición de miles de años tuvo que haber pasado por numerosos cambios y ajustes que le llevaron a buscar las mejores prácticas administrativas para controlar sus extensos dominios. Hoy se conoce que al principio se instaló un mando descentralizado, pero al ver malos consejos de los tributos y una gran distribución deficiente, los faraones decidieron centralizar cada vez más su gobierno para tener un mejor control de las riquezas y mantener así sometidos a los súbditos. Los egipcios fueron los primeros en aprobar que la descentralización solo es buena cuando se establecen controles efectivos, de otra manera se pierde el control. Egipto contó con una economía planeada y un sistema administrativo bastante amplio, aunque burocrático, debido a que sus medios de comunicación marítimos fluviales y el uso comunal de la tierra eran administrados por medio del gran poder del gobierno central. La idea que prevaleció en el antiguo Estado egipcio durante diversas dinastías fue que debía haber una severa coordinación de los esfuerzos económicos de toda la población para garantizar la prosperidad a cada uno de los miembros de la comunidad. China. Los dominios territoriales de la civilización china de la antigüedad eran tan vastos que se necesitó sin duda de una gran perfección en los aspectos administrativos para poder gobernarlos. Se sabe que el emperador Yao, quien gobernó China del 2350 al 2256 a.C., utilizaba una junta de consejo para los casos en que tenía que tomar una decisión importante. Más tarde, esta junta llegó a ser algo tradicional y formal entre los gobernantes que le sucedieron. Otro elemento importante de esta civilización fue la Constitución de Chao, que data al parecer del 1100 a.C., la cual proponía que antes de gobernar se debía organizar al mismo gobierno. Partía de que era imposible que alguien no se organiza internamente fuera capaz de mantener el control de un estado. Se debía definir funciones, ya que eso ahorraba trabajo y ganaba en productividad. La cooperación se volvía indispensable para mostrar mejores resultados. Se debía implantar procesos eficientes porque, si el proceso resultaba bueno, el producto o servicio sería mejor. El personal que trataba para el gobierno debía ser excepcional, por lo cual se favoreció su capacitación para obtener mejores rendimientos, al tiempo que se sancionaron las conductas erróneas para evitar que se repitieran. Confucio, 551 a 479 a.C., uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, trazó las primeras bases de un buen gobierno para China.
Él mismo desempeñó diferentes cargos de gobierno y nunca estuvo satisfecho de lo que aportaba. Ocupó diversos cargos, como magistrado local y primer ministro. Tiempo después, al retirarse de la vida pública, escribió algunas obras importantes sobre aspectos políticos y de gobierno. Los chinos mantuvieron durante varios siglos un sistema administrativo de orden, con un servicio civil bien desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre los problemas más frecuentes de la administración pública. Grecia. La cultura de la antigua Grecia fue sin duda una de las más avanzadas en muchos sentidos y es considerada actualmente la raíz de toda la cultura occidental. Prueba de ello es que los griegos fueron creadores de varias de las bellas artes que hoy se practican en el mundo y sentaron las bases para el desarrollo del pensamiento filosófico y científico. Por ello, no resulta extraño que también hayan hecho importantes aportaciones a la evolución de la administración. En tal sentido, cabe destacar que ellos fueron precursores de algunas de las diversas formas de gobierno que hoy se conocen y que han sido practicadas por las sociedades humanas a lo largo de la historia, incluso hasta nuestros días. Por ejemplo, la del tipo monárquico, que concentra el poder de todo un estado en la figura del monarca, el rey, que si bien es apoyado por un equipo de consejeros, es el único responsable de la toma de decisiones en sus dominios. Esta forma de gobierno es además vitalicia y hereditaria, o bien la modalidad de gobierno conocida como aristocracia, la cual se caracteriza por la preponderancia de una clase social privilegiada que tiene en sus manos el control político y económico de un país o de una región. Los griegos antiguos conocieron otros regímenes de gobierno, como el tiránico, que se relaciona con el poder absoluto de un gobernante, quien hace de su personal voluntad la única vía de conducción de los asuntos de gobierno. Sin un sistema real de justicia y donde gran número de asuntos de Estado se resuelven mediante el autoritarismo y el abuso de poder. Por último, la expresión más reconocida de las formas de gobierno creadas por los griegos, especialmente por los habitantes de Atenas, fue la del régimen democrático, que por sus implicaciones ha sido de las más simpáticas ha despertado en el mundo. Ahora bien, cabe aclarar que la democracia que practicaban los griegos no era igual a la que conocemos hoy en día, en la que todo ciudadano es reconocido por la ley y puede ejercer sus derechos tanto electorales como los que le otorgan la constitución política moderna. Para empezar, tomemos en cuenta que en la antigua Grecia no era lo que hoy conocemos como un país o una nación, sino que se conformaba por un conjunto de polis o ciudades-estado identificadas y cohesionadas por su lengua, su religión, sus costumbres y prácticas sociales, una de las cuales era precisamente la democracia. Por otro lado, la sociedad griega antigua estaba conformada por ciudadanos libres y por esclavos, y a estos no se les otorgaba ningún derecho legal, como a las mujeres que no se les reconocía como ciudadanas. Es decir, se trataba de una democracia muy limitada si la comparamos a la de hoy. Consistía en el establecimiento de una asamblea popular que tenía calidad de autoridad máxima y soberana. Generalmente, estas asambleas se realizaban en un agora, y en ella practicaban en forma directa solo aquellos que tuvieran estatus de ciudadanos. En dichas asambleas se discutían los grandes asuntos de las polis y se aprobaban las políticas surgidas de las decisiones que tomaban los ciudadanos. Es evidente que cada una de las modalidades de gobierno que crearon los griegos en aquel entonces estableció formas y procedimientos administrativos acordes con las prácticas económicas y sociales que más le convenían o que más se adaptaban a su necesidad de control y dirección. Sin embargo, es un hecho que durante la antigüedad griega la práctica administrativa se vinculaba fundamentalmente con el modo de producción esclavista. Roma. Sin duda, la importancia de la civilización romana para las sociedades actuales es muy superior a la de cualquier otra civilización antigua debido a sus grandes aportaciones en diversos aspectos del conocimiento humano, en especial el de la jurisprudencia, terreno en el que los romanos establecieron los
más sólidos para construir las sociedades que fundan su funcionamiento en la legalidad, como son las actuales. Y desde luego, también fue una sociedad que destaca por su capacidad para enriquecer los procedimientos de la administración. Hoy sabemos que los romanos fueron un pueblo con un especial sentido del orden y una destacada capacidad organizativa. El hecho de que el Imperio Romano haya sido el mayor de la historia antigua llegó a tener bajo su dominio un territorio habitado por más de 150 millones de personas. Se debe sin duda a la gran capacidad militar y administrativa de los dirigentes de Roma, elementos sin los cuales no habrían podido aplicar las políticas y estrategias de dominación necesarias para gobernar una sociedad tan extensa y compleja como la que abarcaron. Hoy sabemos que en su momento de mayor extensión, durante el gobierno del emperador Trajano, entre los años 98 y 117 de nuestra era, Roma llegó a dominar casi la totalidad del continente europeo, salvo la región del norte, habitada por los bárbaros germanos, el norte de África, Asia Menor y varios territorios del continente asiático. Y aunque no existe una evidencia documental concreta acerca de sus prácticas administrativas, la historia nos dice que un grupo de magistrados bien organizados en una estructura jerárquica de acuerdo con las necesidades del Estado, asumía las funciones de gobierno, ya fuera durante la República o bien como consejo de ministros que apoyaban al emperador en turno. Antes de continuar esta exposición, conviene aclarar que la antigua Roma no siempre fue el poderoso imperio que hoy conocemos. La etapa formativa de la cultura romana abarcó varios siglos de monarquía, que iniciaron con la fundación de Roma en el 752 a.C. hasta el 509 a.C., en que se instauró una república, del latín res publica, que significa literalmente cosa pública, es decir, todos aquellos asuntos que interesaban a los ciudadanos romanos. El periodo monárquico se extendió hasta el siglo I a.C., cuando dio inicio el imperio. Esta última etapa se prolongó hasta la caída de Roma en poder de los germanos, en el siglo V después de Cristo. Como es de suponerse, cada una de las formas de gobierno que experimentó el pueblo romano tuvo variantes importantes en cuanto al ejercicio de la administración. Bajo la República, los ciudadanos que conformaban el Polus Romanus se reunían en asambleas a las que denominaban comicios. Los magistrados eran los responsables de gobernar el país. Así, mediante elecciones realizadas en tales asambleas, se designaban a quienes ocuparían los puestos revelantes del gobierno, por ejemplo, los cuestores, que eran responsables de vigilar las finanzas, los ediles, encargados de llevar al tanto la administración de los asuntos del gobierno, o los pretores, responsables de impartir justicia. Su estructura de gobierno era relativamente sencilla. 2 cónsules representaban el poder ejecutivo, tenían a su cargo todos los asuntos del ejército y realizaban las funciones de jefes de Estado. Además, los magistrados de mayor edad integraban el Senado, el cual controlaba la política interior y exterior de la República. Este modelo de organización política y económica favoreció considerablemente a los romanos para realizar conquistas en los territorios vecinos, primero y más tarde en partes considerables de Europa y de otros 2 continentes. Por otro lado, su ingenio e inventiva les permitió fabricar diferentes tipos de armamentos y aplicar audaces estrategias y tácticas de guerra, lo que pronto les permitió tener uno de los ejércitos más letales y mejor equipados para el combate. Así, al someter con relativa facilidad a sus rivales, sus dominios crecieron rápidamente, por lo que se hizo necesaria una estructura de gobierno más refinada y, en consecuencia, la aplicación de medidas más eficaces de control administrativo, ya que sus numerosas conquistas les reportaban cada vez más abundantes riquezas.
No obstante, y debido en gran parte a este intenso poder político y económico, siglos más tarde el Imperio Romano comenzó su declive a causa de las profundas divisiones y constantes luchas internas por el poder. Oficialmente, fue en el siglo I a.C., cuando César Augusto decretó la aparición del Imperio Romano, el cual duraría hasta su caída al ser invadido por tribus germánicas hacia la segunda mitad del siglo V después de Cristo, suceso que dividió en dos al antiguo imperio. Por un lado, el Imperio Romano de Occidente o Sacro Imperio Germo-Románico, cuyo centro de poder siguió siendo Roma, pero ya bajo el dominio germano, y el Imperio Romano de Oriente, cuya sede se ubicó en la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, Turquía, y que a partir de entonces se convertía en la poderosa ciudad de Bizancio durante los siguientes 10 siglos. Tales acontecimientos sirven para marcar el fin de la Edad Antigua y con ello el final del modo de producción esclavista, para dar inicio al siguiente gran periodo histórico que revisaremos a continuación. La Edad Media. Durante la Edad Media, las formas de gobierno y organización de la sociedad vieron aparecer nuevas maneras de practicar la administración. Como sabemos, esa etapa histórica, que duró alrededor de 1000 años, se caracteriza, entre otros factores, por el surgimiento de un nuevo modo de producción, el feudalismo, que trajo cambios fundamentales en la organización política, social y económica de toda Europa. Algunos historiadores afirman que se desconoce el momento preciso en que comenzó el modo de producción feudal, aunque se sabe que fue aproximadamente hacia el siglo IX cuando se registraron las primeras formas de vasallaje, con lo que se tiene la certeza de su existencia. En el sistema feudal, los monarcas eran la cabeza de toda una jerarquía de señores, vinculados entre sí por los lazos de vasallaje, por lo que disponían de un poder un tanto limitado. Un señor feudal tenía poder de mando en lo que abarcara su feudo, al cual dominaba desde un castillo, y era el encargado de administrar justicia en él, así como de recaudar impuestos y acuñar moneda. Él ejercía la autoridad y tenía la obligación de proteger a la población que vivía bajo sus dominios, es decir, a sus vasallos y a los campesinos que constituían la base de la población del feudo, a quienes se les denominaban siervos. Durante la Edad Media existieron además algunas formas descentralizadas de gobierno. La autoridad que ejercían los terratenientes o señores feudales, quienes tenían facultades y poderes extraordinarios para recabar tributos e impartir justicia dentro de su dominio, con frecuencia era acompañada de la intervención de los representantes de la Iglesia Católica, puesto que fue un largo periodo en que la fe de los seguidores del cristianismo creció aceleradamente en toda Europa, lo que la llevó a adecuar su organización ante la gran expansión que tuvo. Por eso también cobró especial relevancia la intervención de los religiosos católicos en el ejercicio de la administración de las localidades donde había iglesias, ya que la Iglesia cobró tal fuerza que las autoridades civiles le reconocían el derecho de poseer grandes propiedades, recabar tributos, el diezmo, y llevar el control administrativo de diversos aspectos de la sociedad, como el registro de nacimientos y muertes de las personas. La caída de Constantinopla en poder de los turcos hacia mediados del siglo XV marcó históricamente el fin del Imperio de Oriente, y con ello el de la Edad Media. Para entonces habían sobrevenido en Europa cambios importantes en la organización y en las formas de la administración, pues había surgido una creciente actividad artesanal en los talleres y con ella la conformación de los gremios. Y con el tiempo aparecerían las fábricas y el comercio a gran escala, elementos fundamentales en el modo de producción que siguió al feudalismo. El capitalismo. Excelente, jóvenes. Como ya vieron, ahorita ya están las 8:51 y terminamos en tiempo porque cuando regresemos en la siguiente hora vamos a ya continuar con la Edad Moderna para finalizar con la Edad Contemporánea. Son las últimas dos que nos faltan y pues la verdad es que sí, el hecho, creo que la ventaja de hacer las cosas, repetir las cosas otra vez, garantiza que salgan mejor, ¿no? Entonces hoy la verdad salió, o sea, ya salió bien, hoy salió mejor. Entonces, bueno, ya ahorita le doy
vamos a darle una pausa a la clase y regresamos con el fin de este podcast, segundo episodio. Yo subo, como no va a quedar prácticamente ya preeditado, subo hoy el episodio para que empecemos a utilizarlo ya como nuestro repaso. Ya ustedes van leyendo o escuchando y vamos haciendo el repaso para nuestro examen. Puesto que para la segunda hora, ahorita que nos conectemos con la segunda hora, les voy a dejar el preexamen, ¿no? O sea, el quizzes, digamos que antes del examen, para que vayamos haciendo un ejercicio de, de resumen. Pues bueno, joven, nos vemos a ratito, nos desconectamos y ahorita nos vemos, no nos despedimos. Gracias, profe. A ustedes, jóvenes, ahorita nos vemos. Marco, ¿tienes libro para el rato? ¿Tienes tú, vas a leer, tienes la foto de la que te toca leer? Alguien le iba a pasar la foto a Marco. Buen día, profe. Adiós, Miss. Buenos días. Que esté muy bien. Muchas gracias, Miss. Que esté igual muy bien. Gracias. ¿Ya no Adiós. tengo duda del examen? No, Miss, ya entonces lo prepararía para subirlo a la plataforma y le voy a aplicar a los chavos, a los chicos, un examen provisional, digamos, ¿no? Ya se los aplico por una herramienta externa, ¿no? Ajá. Ah, ok. Bueno, O bueno, profe, sí, también pues puedes. cualquier. Sí. Muchas gracias, maestra. Por nada, profe, que tengas buen día. Igualmente, gracias. Bye. Adiós. Bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Quién sigue? Diego. Jóvenes de primero D, voy a cerrar esta sesión porque se me va a vencer, porque es la anterior clase y ahorita abro la que nos corresponde. 1 o 2 minutos, por favor, nada más, y nos volvemos a conectar.